estamos conversando con los equipos de las presidenciales. Ayer estuve también con vocería en la noche, en el turno noche, y hoy tengo el placer de estar junto a, hay que decirlo bien porque la gente se confunde. ¿Tú cómo se dice tu nombre? Porque yo diría Jonah Rothfeld, pero es Jonah. A ver, más cerca del micrófono, por favor. Jonah. Jonah. Sí, tal cual. Jonah, mira, no se le va. Está bien que lo aclaremos. Es parte del equipo de Janet Jara en materia deportiva. Es exfutbolista profesional y vocera de deportes de la candidata. Y vamos a hablar de las medidas programáticas de los candidatos presidenciales que buscan marcar la diferencia en los distintos temas de aquí a la elección el 16 de noviembre. Jonah está con nosotros, Juegos Panamericanos y Panamericanos, además de un Mundial Sub-20, que son un tema que para nuestro país ha sido importante. Contrasta con los resultados negativos dentro de la cancha y las tragedias en el fracaso de las políticas de seguridad de los estadios. Es por eso que Jonah, para mí es un honor con Geraldine entrevistarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias. Gracias por tenerme y por hacer esa precisión respecto a mi nombre, que he estado toda mi vida corrigiendo también su pronunciación. Y voy a aprovechar mientras acomodo tu micrófono con la pregunta que Geraldine lleva. Sí, bueno, acá queremos saber qué rol tiene el deporte en la vida de las personas y qué importancia se le da en el programa de la candidata Janet Jara. La verdad Ahí es que tanto desde una perspectiva personal como desde la candidatura, o sea, a mí me alegra poder representarla también, entendemos el deporte desde una perspectiva integral. O sea, el deporte es por y para todas y todos. No tiene por qué tampoco ser un privilegio. Entonces hay un foco importante en el programa de la candidata respecto a la inclusión en el deporte, al fomento deportivo, en las comunas, en los barrios, que es donde nace el deporte también, asegurarnos también de entregarle transparencia a los recursos que se invierten en el deporte para que estos sean utilizados de la manera más eficiente posible. Y también tenemos un punto súper importante en poder mejorar los recursos que llegan. Tenemos una propuesta de duplicar el Fondo Nacional de Deporte en los 4 años de gobiernos para que eso vaya directamente a los barrios, vaya directamente a las comunidades, a los clubes sociales, a las personas, y que nos preocupemos también de que todos tengan acceso. Y para eso también se propone crear una red nacional de plazas y canchas en todas las comunas en Chile para que todos tengan acceso. Y a mí en lo particular me tocó también recorrer mucho Chile y ver que tenemos una gran infraestructura deportiva, pero que no está acondicionada para todos y todas, y que no está al acceso de todas y todas. O sea, me tocó solamente acá en Santiago poder recorrer Puente Alto, Pirque, La Florida, y hay muchas canchas que están en desuso y que están a mal traer. Entonces tenemos que preocuparnos de mejorar esas instancias, de mejorar esos espacios para que todos y todas tengan acceso a ellos. Jonah, cuando estamos en periodo de campaña, todo el mundo hace promesas y el oro y el moro y expectativas se elevan. Desde ese punto de vista, también hay una realidad, que es que el fútbol chileno, que es tan importante para miles de personas, no está llegando a los resultados que que permiten a la gente disfrutar, inspirarse, emocionarse con la camiseta. Y eso permea, y hay que ser súper franco. Tú que eres seleccionada, entonces entiendes muy bien. Fuiste. Pero como que uno nunca deja de ser, ¿ah? Es como... Internamente uno nunca deja de serlo. No, pues sí, siempre eres parte. Como que se da una dinámica que permea toda la roja. Si a la roja masculina de fútbol le va bien, a todas las rojas les va bien. Es como hay atención, los medios ponen plata, todo el mundo pone... Y ahí me gustaría tu testimonio desde la disciplina femenina, de cómo ven esto y qué es lo que hay que hacer con ese mundo. Incluso con las críticas. ¿Eh? Sí, yo creo que acá sin duda que hay una primacía de la realidad, especialmente en cómo conformamos el programa, que es formado también desde un grupo multidisciplinario. Sin duda que no podemos hablar de deporte si no hablamos de fútbol masculino, lamentablemente. Ojalá sea ese el cambio. Hablemos de deporte, ya hablemos de fútbol masculino, pero no hablemos de deporte y hablemos solamente de fútbol masculino, porque hay una diversidad de deportes, de deportistas, y también de perspectiva del deporte, porque podemos hablar de alto rendimiento, pero podemos hablar, como hablábamos en el comienzo, del deporte barrial, del deporte comunal, desde donde nace el deporte.
Entonces, en el programa nosotros tenemos un punto importante en cuanto a la transparencia de recursos, a la eficiencia de recursos de las federaciones, y podemos hacer el punto ahí en cuanto a lo que está pasando con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación de Chile, que hay un conflicto de interés importante y hay una ley que está dispuesta hace años también para separar eso y transparentar los recursos y hacerlos más eficientes, pero también tenemos que pensar en cómo acompañamos la trayectoria del alto rendimiento, y también en el programa tenemos un punto súper importante en el acompañamiento del deportista desde su formación hasta el alto rendimiento, y eso significa no solamente recursos, sino acompañamiento en cuanto a infraestructura, y acceso también para todos los deportistas y las deportistas, y que dejemos esta realidad que nos tocó vivir a muchos deportistas de que la universidad termina siendo un poco la tumba del deportista. Muchos nos dijeron, nuestros profes nos decían, ¿usted viene acá a jugar o a estudiar? Pero cuando había que hacer algún reconocimiento, estaban todos muy felices de que tuviesen estudiantes que estuviesen representando a Chile, que estuviesen representando a tal o cual club, o a nivel nacional incluso. Entonces, me parece que acá hay que entregarle coherencia, y creo que todo vuelve desde entender que el deporte es desde una perspectiva integral. El deporte no es un lujo, el deporte no es algo complementario, el deporte es algo esencial a la vida. Nosotros como seres humanos necesitamos movernos, nuestros músculos necesitan moverse para crecer, nuestro cuerpo necesita moverse para estar sano. Entonces, no solamente es invertir en deporte, es invertir en salud, es invertir en cultura, es invertir en la perspectiva social, es invertir en equidad. Yo soy una convencida de que el deporte es espejo de la sociedad. Claro, y justamente, ¿qué pasaría ahí con la seguridad? Porque hemos visto imágenes terribles, familias que ya no van por miedo al estadio. ¿Cuánto pesa de verdad esa violencia en la crisis general, y qué proponen ustedes para que esto cambie, sea distinto a lo que ya se ha hecho, para que ir a la cancha deje de ser un peligro? Claro, creo que hemos tenido un fracaso, no solamente del plan Estadio Seguro, sino que un fracaso en el desarrollo del fútbol, en la crisis que se está viviendo. Y como te decía antes, hay un paralelo de crisis de seguridad que podemos ver en las calles, como podemos ver en las canchas, y sin duda que hay que erradicarlo del deporte. Nosotros proponemos, no vamos a inventar la rueda. Han fracasado muchos planes acá en Chile, sí, pero han sido muy exitosos otros planes en otras latitudes, y hoy día tenemos la tecnología y tenemos la capacidad para poder aplicarlo. Entonces, tenemos que generar una estrategia que tenga en consideración a las entidades públicas y privadas, que tenga colaboración también con las municipalidades, con los ministerios, Ministerio del Deporte, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación. Hay mucho que se puede hacer, que se puede estrategizar, que se puede también, cuando hablamos de darle transparencia y darle robustez a las federaciones, hablamos también de devolverle el deporte a las personas. Sabemos que tenemos una crisis hoy día con las sociedades anónimas, y desde esta candidatura también se entiende que se ha secuestrado el fútbol, se han secuestrado el deporte desde los intereses privados de unos pocos, y tenemos que devolver el deporte a sus verdaderos dueños, a los hinchas, a los deportistas, a quienes realmente lo practican. Muchos apuntan a la estructura de las sociedades anónimas, justamente como estabas comentando. Acá se va a meter el gobierno de Janet Jara, si llegase a la moneda, en el tema de la propiedad de los clubes. Va a impulsar de una vez por todas la separación de la NFP y la federación para que haya más transparencia y menos conflictos de interés. Sin duda, se va a hacer todo lo posible para que esa ley finalmente pase, que deje de descansar en el Congreso. Hay conflictos de intereses a toda costa, no solamente el tema de la multipropiedad. Desde el fútbol femenino hemos visto también cómo se han relegado los intereses del fútbol femenino, del futsal, de todo lo que no sea fútbol masculino profesional, a un segundo o tercer orden, y eso tampoco está bien. La federación tiene el deber de desarrollar sus fútboles de igual manera, e incluso si fuésemos a apostar por uno más que otro, tenemos que saldar la deuda histórica que existe con el fútbol femenino, tenemos que saldar la deuda histórica que existe con los otros deportes que han estado al alero, y también con el reconocimiento de los deportistas como trabajadores profesionales. En el fútbol femenino tuvimos que pasar una ley para que nos reconocieran como profesionales, cuando nuestros colegas hombres han sido reconocidos durante años. Entonces me parece también que acá hay que hacer una estrategia que nos involucre a todos, y que todos tenemos que aportar un granito de arena y una articulación que venga tanto desde el mundo público como privado, también como desde el gobierno, y lo que se puede hacer desde el Ministerio del Deporte. ¿Y esto se podría traducir en un aumento real del presupuesto para el Ministerio del Deporte en un eventual gobierno? Por supuesto, o sea, desde la partida de que nosotros proponemos que en el gobierno a los 4 años se pueda
duplicar el Fondeporte. Esta articulación que pretendemos entre los distintos ministerios presupone que haya un presupuesto importante para prevenir hechos de violencia, para aumentar la tecnología en los estadios. O sea, vemos cómo lo hace el Claro Arena, por ejemplo, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero tenemos la tecnología, tenemos los perfiles biométricos, tenemos capacidad de tener control de multitudes, y eso, como dije antes, tiene que ser una articulación, tiene que haber, no, porque se ha querido reducir también esta polémica, que es grande, que es importante y que es difícil, a cuánta presencia o no tenemos de las policías. La policía tiene que tener cierta presencia, pero la seguridad privada también tiene un rol, la seguridad municipal también tiene un rol, la seguridad que se puede ejercer dentro del estadio por y sus propios hinchas también tiene un rol. Entonces son todos elementos que hay que articular y generar una estrategia en la que estemos todos remando hacia el mismo lado. Y en esa estrategia, ¿reutilizarían el plan de estadio seguro o lo partirían de cero con otra idea? Yo creo que el plan Estadio Seguro fracasó. Creo que no hay duda en eso. Hay elementos que tomar en consideración, por supuesto. Vamos a aprender de los errores. No podemos empezar a borrar con el codo lo que se ha escrito antes. Tomemos lo bueno, mejorémoslo, tomemos lo malo, hagamos lo bueno. Creo que tenemos harto que aprender, pero principalmente a mí me parece que, como todo deporte, hay que trabajar en equipo. Muchas veces nos hemos individualizado o hemos estado más preocupados de pegarle a quien lo hizo mal antes. Bueno, vamos a hacernos responsables de lo que podemos hacernos responsables, y si la candidata llega a la presidencia, vamos a cumplir con todo lo que está en el programa, que ha sido también trabajado por muchas personas que están en el mundo del deporte, que han estado en el mundo del deporte y que conocen de primera mano, tal como yo, el funcionamiento o el mal funcionamiento muchas veces de las políticas públicas en deporte. Yoná, volviendo a lo más cercano, el programa de Jara habla de fomento al deporte comunitario y de ayudar a los deportistas a estudiar. Cuando hablan de deporte comunitario, ¿a qué se refieren en la práctica? Como te mencionaba antes, tenemos una medida importante para poder generar un plan de plazas y canchas en todas las comunas de Chile, y eso es un mejoramiento no solamente a los clubes barriales, sino que al acceso al deporte de todas las personas, tanto a quienes sueñan con ser deportistas profesionales, con quienes solamente quieren utilizarlo de una manera recreativa. Entonces, hay también una importante medida para poder entregarle ese espacio, que obviamente tiene que venir ajustada con recursos, con seguridad, con un programa que ojalá vayan tomando también las municipalidades. Por eso es tan importante la articulación que hagamos. Tenemos muchos recursos y departamentos deportivos en las municipalidades, y muchas veces vemos como el deporte está abandonado o está secuestrado, o solamente hablamos de deporte y hablamos de fútbol, cuando tenemos las canchas disponibles para un sinfín de deportes. Y creo que eso también nos dejó un registro bastante positivo en los Panamericanos del 2023. Vimos no solamente la capacidad de Chile de tener estos mega eventos, sino que de dejar un legado y de también sacudirnos estos mitos de que el resto de los deportes no interesa, ¿no? Que el fútbol femenino no interesa. Estaban todos vueltos locos por poder ver las multidisciplinas que se estaban presentando, y me parece muy importante eso. Por eso también desde la candidatura estamos apoyando la candidatura de Chile a los Juegos Juveniles Olímpicos del 2030, que es importante no solamente para el legado material que se puede dejar, sino que para acercar a las personas al deporte. Yoná, si no tuvieras el puesto de vocería de Janet Jara, ¿por qué votarías por ella? ¿Qué te llama la atención de la candidata? Personalmente a mí me tocó trabajar con la candidata cuando era ministra del Trabajo. Me parece una persona que tiene una carrera profesional importante, que tiene un legado importante en cuanto a estar en el gobierno. No es fácil, hacer política en Chile no es fácil, ser mujer en Chile y ser política no es fácil, y vemos la trayectoria que ella tiene de generar consenso, de hacer un trabajo profesional, de ser cercana, de ser genuina. A mí todo eso me da confianza. Y por sobre todas las cosas creo en el proyecto político que se forma en esta coalición, y además me parece urgente también apoyar las candidaturas que se presenten en contra de una derecha que avanza hacia los extremos, que también amenaza con la pérdida de derechos sociales, la pérdida de los derechos que nos ha costado tanto a las mujeres alcanzar. Yo soy cientista política y veo muy preocupada también el giro que se está dando globalmente, y creo que hay que dejarlo todo también para que eso no suceda en nuestro país, y poder ir equilibrando también hacia el otro lado, y defender lo que nos ha costado tanto lograr. Antes nosotras no podíamos hablar, no podíamos votar, no podíamos estudiar. Hay candidatos y hay coaliciones que se han inclinado hacia ese lado.
que las mujeres tenemos un lugar y no podemos salir de ahí. Me parece importante que nos involucremos todos y todas. Yo no soy militante, pero soy una persona muy política. Todos somos muy políticos y creo que muchas veces nos han querido separar de eso. El deporte no es político, no vengan acá a hablar de política, vienen a jugar. Nos han dicho a las mujeres lo mismo en muchas ocasiones. Creo que es importante saber que todo es político hoy en día. Todas las políticas públicas nos afectan, queramos o no, estemos en el medio o no. Entonces es importante también ponerse a disposición de lo que el país necesita. Jonah Rothfeld, acá en turno. Jonah. Con tilde la Con A. tilde la A, hay que ponerlo ahí. Ha sido un placer escucharte y entender cuáles son los planes de Janet Jara en el mundo deportivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tenernos. Gracias.